pueden sentarse, mis hermanos. En esta noche vamos a estar meditando bajo el tema el carácter del siervo de Dios. Y cuando hablamos acerca del carácter, hablamos tanto de hombres como de mujeres. No es simplemente el carácter de un hombre, sino también el carácter de las mujeres de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca del carácter, estamos hablando específicamente de la manera como nosotros reaccionamos cuando estamos ante diferentes cosas. La manera cuando reaccionamos en una situación difícil, en un problema, y también en este caso, la manera cuando reaccionamos ante el ataque del enemigo. Ahí manifestamos verdaderamente si tenemos un carácter formado o si no lo tenemos, si tenemos el carácter de Cristo o si no lo tenemos. Y es importante que usted y yo entendamos esto. Ahora, yo quiero que usted y yo meditemos por un momento en el versículo 15 y 16. Porque dice en este versículo 15 y 16 que los muros fueron totalmente construidos. Por fin, luego de 52 días, el muro fue reconstruido. Y en el versículo 16 dice que los enemigos, cuando supieron que el muro había sido terminado, temieron en gran manera y se sintieron humillados. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que Dios había terminado la obra. O sea, fue por Dios que esta obra fue terminada. Y yo quiero que usted tenga algo claro en esta noche, porque lo dice la Escritura. Usted y yo tenemos diversas pruebas, diversas dificultades, tenemos que enfrentar cosas diarias, pero es algo que es necesario para nosotros entender en esta noche. Y vamos a volver a retomar algo que hemos visto durante muchos días, que tengamos conciencia de que tenemos un enemigo, de que estamos enfrentando una guerra, de que el enemigo no se rinde ni se rendirá. Esta batalla es a muerte y hasta la muerte. Pero también es bueno que entendamos que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Mi hermano, si usted y yo dependemos de Dios, el Señor perfeccionará la obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Usted y yo estamos en las manos de Dios, pero es necesario que tengamos el carácter de Nehemías. En los estudios anteriores nosotros hablamos acerca de los diversos ataques que los enemigos de la obra de Dios habían lanzado contra Nehemías y el pueblo. Y nosotros veíamos en el capítulo 1 finalizando y en el capítulo 2 que el enemigo hizo uso de la burla para hacer detener la obra. En el capítulo 4 nosotros vemos los enemigos de la obra menospreciando al pueblo de Dios que estaba reconstruyendo. Escuche, nosotros vemos un ataque contra Nehemías en los capítulos anteriores, pero este es un ataque indirecto contra Nehemías, porque cuando ellos van y hacen esta exclamación ante el pueblo y dicen, ¿qué es lo que están haciendo estos débiles judíos? Ellos aparentemente estaban atacando a todo el pueblo, y es verdad, estaban atacando a todo el pueblo, pero el ataque era indirecto contra Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías era aquel hombre que estaba a la cabeza de esta obra. Él era el hombre que estaba al tanto de esta obra. Él era el hombre que Dios había puesto para edificar los muros de Jerusalén. Y entonces cuando los enemigos atacaban directamente al pueblo, al principal que estaban atacando era Nehemías. Pero en este caso, en el capítulo 6, nosotros ya vemos un ataque directo contra Nehemías. Es un ataque directo contra él. ¿Qué dijo el enemigo? Bueno, no pudimos por este lado, no pudimos por este, no pudimos por este. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a atacar directamente al líder de la obra. Y una vez hayamos derribado al líder de la obra, esta obra terminará. Y nosotros aquí encontramos un principio que Jesús mismo lo dijo. El Señor dijo,
cuando estaba allá en el Monte de los Olivos, unas horas antes de ir a la crucifixión, el Señor les dice a sus apóstoles, les dice: hoy ustedes esta noche se van a escandalizar, porque está escrito: heriré al pastor y serán dispersas todas las ovejas. Y eso fue lo que pasó. De manera natural, esto es una realidad. Entonces, nosotros aquí podemos ver un principio bíblico, y es que Satanás siempre va a atacar a la iglesia, pero al principal que Satanás va a atacar es al pastor de la iglesia. Es al pastor de la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo, hablándole a las iglesias, les hace mención en muchas ocasiones de que oraran por él, porque Pablo conocía al enemigo que estaba enfrentando, y Pablo sabía quién era él. Él sabía que era un hombre débil, que necesitaba las oraciones de la iglesia para poder enfrentar al enemigo. Amén. Entonces, en esta noche vamos a mirar, escuche, vamos a mirar tres ataques que el enemigo lanza directamente contra Nehemías. Tres ataques que el enemigo lanza contra Nehemías. Y el primer ataque que nosotros vemos está en los versículos 1 al versículo 4. Y este ataque lo he titulado: los lazos de amistad del enemigo. Escuche bien: los lazos de amistad del enemigo. Versículos 1 al 4. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Escuche, lo primero que los enemigos escucharon es que ya la obra estaba a punto de concluir, ya estaba casi lista la obra. Los muros ya habían sido levantados, ya no habían huecos, que tapar, ya los muros estaban levantados. Lo único que quedaba faltando para terminar eran las puertas. Lo primero que el enemigo pensó fue: esta es la última oportunidad que nos queda para impedir que esta obra termine. Solamente tenemos esta única oportunidad, como diríamos nosotros: esto es ahora o nunca. No nos queda otra opción más. Necesitamos ir en contra del líder. No fuimos capaces con este pueblo, necesitamos derribar el líder. Entonces, sabiendo los enemigos de la obra que era la única, o más bien la última oportunidad que tenían para evitar la reconstrucción, ellos inventan un nuevo ataque. ¿En qué consiste? Versículo 2, escuche. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Escuche, algunos de los estudiosos de geografía bíblica dicen que este lugar, este campo de Ono, era un lugar neutral entre Judá y Samaria. Nosotros sabemos que ellos se habían asentado en Judá, es exactamente en la ciudad de Jerusalén, y sus enemigos eran enemigos que estaban en Samaria y alrededor de algunas ciudades. Entonces ellos lo que hicieron fue crear una estrategia para sacar a Nehemías de la ciudad, para sacar a Nehemías de la obra y llevarlo a un lugar neutral. Obviamente no era para nada bueno. Esta invitación no era para nada bueno, porque mire lo que nos dice Nehemías en el versículo 3, perdón, en el versículo 2. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Nosotros en estos versículos no vemos literalmente que algún mensajero haya ido donde Nehemías y le haya dicho lo que los enemigos pensaban hacer. Pero entonces nosotros debemos recordar que Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre que tenía comunión con Dios. Pero entonces, ¿cuál era el propósito? Escuche, ¿cuál era el propósito del enemigo de sacar a Nehemías de la obra? Hacer a Nehemías un hombre vulnerable para matarlo. Si nosotros no estamos participando en el trabajo de la obra que el Señor nos ha encomendado,
nosotros estamos vulnerables al ataque del enemigo. ¿Quiere ver usted una persona propensa a pecar y a estar apartada de la voluntad de Dios? Mire a alguien que está lejos de la obra de Dios, alguien que no está involucrado en la iglesia, alguien que no está trabajando. Y nosotros podemos ver este principio en la vida del rey David. Cuando David ya había descansado, ya había reposado de todas esas guerras, cuando ya Dios le había dado la victoria contra los enemigos, dice la historia allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, que David un atardecer estaba paseando por el terrado, y lo primero que nos dice la Biblia es cuando los reyes salían a la guerra. ¿Qué hizo David? Se quedó paseando en el terrado y no fue a la guerra. Y vio una mujer que se estaba bañando y la mandó a tomar. Ya nosotros conocemos esta historia de David y de Betsabé. Pero ¿dónde tiene la raíz el problema? En que David estaba reposado, en que David no estaba haciendo la obra de Dios, no estaba peleando la guerra. Y entonces nosotros podemos ver verdaderamente que cuando una persona, escuche, cuando una persona está ocupada, trabajando en la obra de Dios, con el propósito correcto y con el corazón correcto, esta persona es una persona que está fortalecida en Dios. ¿Qué fue lo primero que quiso hacer el enemigo? Sacar a Nehemías de la obra de Dios, sacarlo del trabajo que Dios le había mandado hacer. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con muchos de nosotros. Y eso es lo que el enemigo ha hecho con muchos en esta iglesia. ¿Cuántos de los que hay aquí en la iglesia Dios un día los llamó a servir y estuvieron sirviendo? Pero entonces el enemigo les mandó una invitación. Muy sutilmente lo hizo el enemigo. Les mandó una invitación y ellos la aceptaron. Dejaron de servir en la obra. Y lo que ellos no se dieron cuenta es que el enemigo había traído una estrategia. Escuche lo que les voy a decir. Lo que nosotros podemos ver aquí es una figura, porque estamos hablando de que el enemigo quería sacar a Nehemías de la ciudad donde él estaba trabajando para llevarlo a un lugar neutral. Y es lo que nosotros hemos dicho acá en muchas ocasiones. Hay personas que quieren tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y así no funcionan las cosas en el Señor. Usted y yo necesitamos estar ocupados en la obra del Señor trabajando. Hay muchas personas que aparentemente son cristianas, que quieren buscar tener amistad con nosotros. Y entonces hay personas que quieren distraernos del propósito con el que Dios nos ha llamado. Y usted y yo necesitamos tener discernimiento espiritual para poder mirar verdaderamente qué personas y qué invitaciones son buenas para nuestra vida espiritual. Ellos aparentemente lo que estaban manifestando era un deseo de paz. Y quizás los mensajeros que ellos enviaron, quizás, no sabemos, pero es muy probable que los mensajeros que ellos le enviaron a Nehemías le hayan dicho a Nehemías: Nehemías, verdaderamente aquellos hombres se dieron cuenta que usted sí fue enviado por Dios. Estos hombres se cansaron de pelear contra usted y contra el pueblo y ellos quieren hacer las paces. Por eso, Nehemías, deje por un momentico el trabajo y vaya, reúnase con ellos allá en el campo para que ustedes dialoguen, para que dejen las diferencias. Eso era lo que el enemigo quería. El enemigo quería que Nehemías buscara un momento de reposo. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer, mi hermano. En la vida espiritual, en la vida cristiana no hay vacaciones. La iglesia debe de estar ocupada trabajando en la obra del Señor. Ahora podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué era lo que había en Nehemías? ¿Por qué Nehemías se dio cuenta que las intenciones de aquellos hombres no eran buenas? Sencillo, mis hermanos. Porque Nehemías era un hombre que tenía discernimiento espiritual. ¿En qué consiste el discernimiento espiritual? Consiste en usted y yo mirar las personas
las invitaciones que nos hacen esas personas, evaluar si verdaderamente viene de parte de Dios o no. ¿Qué quería el enemigo? El enemigo quería sacar a Nehemías de la obra. Toda invitación que nos hagan a usted y a mí, que nos saquen del propósito de Dios, con que nos ha llamado a servir, no son de Dios, así parezcan amigables. Por eso usted y yo necesitamos tener discernimiento de Dios. Y dice el texto que ellos enviaron varias veces, porque no fue una sola vez. 4 veces enviaron mensajeros para decirle a Nehemías lo mismo. ¿Y cuál fue la respuesta que se encontraron ellos? La misma de Nehemías: estoy ocupado. Mire, escuche bien esto que le voy a decir. Él les envió los mensajeros diciéndoles: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Estoy haciendo una gran obra. ¿Cómo ve usted la obra del Señor? ¿Cómo ve usted la iglesia del Señor? ¿Qué significa la iglesia del Señor para usted? Para Nehemías era una gran obra lo que él estaba haciendo. ¿Cómo ve usted la iglesia del Señor? Mientras yo miraba este versículo, yo evaluaba el mensaje del martes, que precisamente comenzaba el pastor en la introducción manifestando, no de manera profunda, pero sí por encimita, porque todavía falta mucho. ¿Cómo es la iglesia del Señor y qué significa la iglesia para Dios? Y le digo, de esta misma manera es que usted y yo lo debemos ver como una gran obra. Por eso necesitamos estar sirviendo, pero para usted y yo estar sirviendo en la obra del Señor, necesitamos dejar la amistad con el mundo. Necesitamos dejar de mirar las cosas terrenales, las distracciones que el enemigo quiere traer para que usted y yo nos sirvamos a Dios. Por eso es claro que el evangelista Juan nos diga que no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y Santiago le llama a la amistad con el mundo, le llama adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Por eso nosotros debemos, al igual que Nehemías, tener el discernimiento para ver qué nos conviene y qué no nos conviene, qué tipo de amistades nos convienen y qué tipo de amistades no nos convienen. Por eso le doy un consejo: si usted verdaderamente quiere servir en la obra del Señor, usted tiene que buscar amistad con aquellos hombres y mujeres que son de Dios y que sirven a Dios con lealtad. Mi hermano, no se le pegue a personas que no sirven en la obra. ¿Por qué? Porque esas personas lo van a llevar a un relajo espiritual y lo van a llevar directamente a la destrucción. Estos hombres procuraban el mal de Nehemías. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Buscar la manera de distraernos a nosotros, llevándonos a tener amistad con personas que no le quieren servir a Dios y que por el contrario, quieren destruir la obra de Dios. Porque le voy a decir, estas personas que nosotros vemos aquí en el pueblo, que no estaban con Nehemías y que no estaban a favor de la obra, terminaron siendo enemigos de la misma obra, siendo judíos. Así que nosotros podemos terminar, en vez de ser de bendición para la obra, podemos terminar siendo de tropiezo para otros. Entonces, ese fue el primer ataque que el enemigo lanzó. Buscó la manera sutilmente de buscar que Nehemías hiciera amistad con ellos, pero la verdad no lo pudieron lograr. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lanzaron el segundo ataque. ¿Cuál es el segundo ataque? El segundo ataque lo vemos en los versículos 5 al 9 y lo he titulado La sutileza de la calumnia del enemigo. Entonces, no pudieron hacer amistad con Nehemías. Entonces, ¿qué buscaron? Buscaron calumniar a Nehemías. Versículo 5 en adelante. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey.
y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Escuche, ellos no pudieron hacer amistad con Nehemías, ellos no pudieron sacar a Nehemías de la obra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Trajeron calumnia contra Nehemías. Ellos en sus primeros 4 intentos enviaron mensajeros, pero en este quinto intento lo que ellos hicieron fue, Sanbalat envió su propio criado con una carta abierta, es decir, ya hizo público. O sea, no mandaron directamente mensajeros a Nehemías, no, ellos mandaron un criado que tuviese una carta abierta, o sea, todo mundo se iba a enterar de lo que ellos tenían en contra de Nehemías. Todos los judíos se iban a enterar de la acusación que tenían contra Nehemías. ¿Cuál era el propósito que había detrás de esta calumnia? Escuche, el propósito era dejar a Nehemías en descrédito delante del pueblo. El propósito era dividir el corazón del pueblo con el corazón de Nehemías. Ellos estaban ligados en un mismo sentir, en un mismo propósito, trabajando para el Señor. Lo que el enemigo siempre ha buscado es esto en la iglesia, dividir la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través del chisme, a través de la calumnia. Entonces vemos 2 cosas aquí que son muy delicadas en cuanto a esta acusación. En primer lugar, escuchen, los enemigos estaban acusando a Nehemías de rebelión contra el rey de Persia. Y eso no era cualquier cosa, mi hermano y mi hermana. Que alguien fuera acusado de rebelión contra el rey era algo muy delicado. ¿Por qué? Porque el rey podía quitarle la vida en cualquier momento a Nehemías. Pero entonces Nehemías, escuche, Nehemías era un hombre que tenía discernimiento. Nehemías no era de aquellos que escuchaba algo y se lo creía, no. Pero entonces, ¿qué pasó? Ellos usaron la astucia que en un tiempo pasado habían usado. ¿Por qué? Porque cuando volvió el segundo remanente bajo el gobierno de Zorobabel, ellos estaban ya empezando a reconstruir. Y entonces en un momento dado, los enemigos de la obra del Señor le envían una carta al rey Artajerjes donde le dicen, Señor, estos hombres están construyendo la ciudad, la están reconstruyendo, pero el fin de ellos es reconstruirla para dejar de pagar tributos. Es una ciudad rebelde. Y le dijeron al rey, vaya y mire los libros antiguos para que usted se dé cuenta todo lo que hay escrito con relación a estos judíos. Lo que ellos quieren es reconstruir la ciudad para dejar de pagarle tributos a usted y para nuevamente tomar el poder. Y entonces, ¿qué pasó? Luego de que el rey Artajerjes leyó la carta, determinó que la obra parara. Y eso era lo que ellos querían acá. Lo que ellos querían era nuevamente salirse con la suya. Ellos querían nuevamente que la obra cesara. Y en segundo lugar, lo que ellos estaban buscando era que los judíos pensaran que Nehemías los estaba usando con el propósito de hacerse rey. O sea, en otras palabras, los tenía trabajando para sus propios fines egoístas. Pero ¿cuál es la respuesta de Nehemías? En el versículo 8, mire lo que le dice Nehemías. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Ellos estaban calumniando al enemigo, pero estaban calumniando a Nehemías, pero Nehemías estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre recto e íntegro delante de Dios. Usted y yo vamos a ser calumniados. Si usted y yo empezamos a trabajar para el Señor, empezamos a hacer la obra de Dios, si usted y yo nos damos a vivir una vida recta delante de Dios y comenzamos a hacer y a llevar a cabo el mandato del Señor de ir y predicar el evangelio, de seguro que el enemigo se va a levantar y nos va a calumniar. Se van a levantar chismes
contra nosotros. El chismoso siempre va a estar dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es el fin de que hayan chismes dentro de la iglesia? ¿Por qué el enemigo trae chismes en la iglesia? Mire lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dice, el hombre perverso provoca contiendas. Escuche, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Eso era lo que Gasmu tenía como finalidad. Ese era el propósito que él se había trazado. A través de aquel chisme, él quería dividir a Nehemías y al pueblo. Quería traer división. Pero si nosotros hacemos las cosas bien para el Señor y hacemos lo que debemos hacer para el Señor, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque de igual manera el respaldo de Dios va a seguir en favor de nosotros. Amén. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero de parte de vosotros, Él es glorificado. Mis hermanos, siempre el enemigo va a traer eso. Si usted está haciendo las cosas bien, el enemigo se va a levantar y va a chismear y va a calumniar nuestro nombre, pero Dios estará con nosotros. Y el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperen y os persigan, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Escuche, es cuando eso sea mentiras. O sea, lo que Jesús está diciendo, ustedes son bienaventurados. Si hay vituperio contra ustedes y contra ustedes inventan todo tipo de males. Dice, si es mentira, dice, gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Eso no es nuevo. Siempre el enemigo ha levantado la calumnia contra los hombres de Dios. Siempre ha sido así. Pero ¿qué dice el Señor? Si lo que están diciendo de usted, eso es mentira, gócese. ¿Por qué? Porque es grande el galardón que usted tiene en el cielo y usted no ha sido el único que el enemigo ha perseguido así. A los profetas que fueron antes de ustedes también los persiguieron de aquella manera. Y el enemigo intentó, en segundo lugar, hacerlo de esta manera, pero escuche, tampoco logró su objetivo. Tampoco logró su objetivo. Entonces, ¿qué hizo en tercer lugar? Lanzó otro ataque contra Nehemías. ¿Cuál fue el tercer ataque? El tercer ataque lo he titulado el escándalo de la religión del enemigo. Escuche, el escándalo de la religión del enemigo. Y eso lo vemos desde el espíritu, desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Mire lo que dice el texto. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuere como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Escuche, mire lo que hicieron los enemigos de Nehemías.
Ellos en primer lugar buscaron hacer amistad con Nehemías, no lo lograron. En segundo lugar, lo calumniaron. Y entonces como tampoco lo lograron, ¿qué hicieron ellos? Escuche, usaron a los mismos hombres del pueblo de Dios y en esta ocasión usaron a un profeta. No fue a cualquiera, fue a un profeta, entre comillas, de Dios. Y aquí nos encontramos con algo muy serio y delicado, porque entonces nosotros podríamos decir que en la iglesia del Señor se camuflan personas que supuestamente tienen el conocimiento de la escritura y supuestamente son usados por Dios, para detener la obra del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo cuando le escribe. En los postreros días se levantarán hombres conforme, tremendo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Es que no fue cualquiera el hombre que ellos usaron, fue un profeta. Y entonces al parecer este hombre, este profeta, envió a llamar a Nehemías. Y cuando Nehemías estaba ya en la casa, le dijo: Nehemías, bueno, necesitamos ir a escondernos al templo. Ese es el único lugar seguro para que usted esté allí y no lo maten. Si usted no va y se esconde en el templo, usted es hombre muerto. Y cualquiera podría decir: bueno, en el templo, no, vamos para allá y allá nos vamos a leer la Biblia y allá nos vamos a orar. Y es más, hacemos un culto incluido. Mis hermanos, si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, si nosotros no tenemos el conocimiento de la escritura, cualquiera nos puede sacar de la iglesia. Un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios necesita tener dos cosas: conocimiento de la escritura y discernimiento espiritual. Son dos cosas diferentes, pero ambas son necesarias y ambas cosas las tenía Nehemías. Mire qué trampa tan sutil del enemigo. Nehemías, vamos para el templo. Qué mejor lugar para un judío que estar en el templo? No había otro mejor lugar para un judío, estar en el templo. ¿Qué mejor lugar hay para nosotros que estar aquí en la iglesia? Pero detrás de esto había una trampa sutil del enemigo. ¿Por qué? Porque escuche, solamente los sacerdotes podían entrar al templo. Solamente los sacerdotes podían entrar al templo y Nehemías no era sacerdote. Nehemías era gobernador. Tremendo, ¿no? Es que el enemigo es astuto, el enemigo es sutil. Por eso decíamos en estos días, hablando acerca de Satanás, que es nuestro enemigo, decíamos que a Satanás no se le ha sido quitada la sabiduría. Satanás es más sabio e inteligente que nosotros. Y nosotros a veces lo ignoramos de tal manera que pensamos que nosotros podemos vivir la vida cristiana sin conocer a Dios. Nosotros pensamos a veces que nosotros vamos a sobrevivir y vamos a resistir la batalla contra el enemigo sin conocer al Dios de la Biblia. Pero seamos realistas, ¿cuántas veces pecamos contra Dios y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque no conocemos la escritura. Y entonces alguien nos llega: hermano, vea, eso que usted está haciendo no está bien hecho. Y nos enojamos. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué va a estar mal hecho si mire esto y mire aquello? Mi hermano, porque en la escritura dice que no se debe hacer. Imagínese si Nehemías no hubiese conocido la ley. ¿Dónde hubiese terminado Nehemías? Si hubiera ido para el templo feliz y contento y allá hubiera muerto con toda seguridad. Y no hubiera habido necesidad de que los enemigos hubieran entrado, quizás Dios mismo se hubiera encargado de matarlo. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, y en el versículo 16 en adelante dice que Usías era un rey que fue usado por Dios. Usías fue un rey al cual el Señor le dio la victoria, lo libró de sus enemigos, le entregó ciudades completas. Y Nehemías era un hombre que andaba, según la escritura, conforme a la ley. Pero ya cuando el Señor le entregó los enemigos,
Usías se sintió muy grande, demasiado grande. Tan grande se sintió que ¿sabe qué hizo? Se fue y entró al templo. Entró al templo. ¿Y sabe qué hizo en el templo? Empezó a quemar incienso. Y cuando los sacerdotes se dieron cuenta del pecado que Usías estaba cometiendo, fueron y se lo hicieron saber. ¿Y sabe qué hizo Usías? Se enojó contra los sacerdotes. Le dijeron: Usías, no, usted no puede hacer eso. Eso se llama prevaricación delante del Señor. Usted no puede hacer eso. Para eso estamos nosotros los sacerdotes. Y se enojó. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo castigó con una lepra. ¿Y sabe qué dice la escritura en el segundo libro de Crónicas? Lo invito para que lea ese pasaje, para que vea al Dios de la Biblia, lo serio que es y la seriedad que nosotros tenemos que tener en la vida cristiana. Dice la escritura que tuvo que salir del templo y ya no pudo seguir con sus funciones como rey. Y fue leproso durante todos los días de su vida. ¿Sabe qué era lo que quería el enemigo? Que Dios se encargara de matar a Nehemías por irse en contra de la ley. Y seamos sinceros, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo con muchos pastores dentro de las iglesias? Los ha llevado a que ellos violenten lo que está en la escritura. A la gran mayoría de pastores que hoy ya no son pastores, Satanás los ha inducido a caer en adulterio. A otros los ha inducido a que amen el dinero. Y hoy por hoy ya no están pastoreando, ya no están sirviendo en la obra del Señor. Hoy por hoy, están totalmente apartados del Señor. Pero le voy a decir algo, estamos centrados en Nehemías, pero los ataques del diablo no son solamente para el pastor de la iglesia, para la esposa del pastor. El ataque del enemigo es para toda la iglesia. Y nosotros debemos de huir de todos esos ataques del enemigo. Pero ¿cómo es que nosotros debemos responder? Con la escritura. Aparentemente fue un profeta el que fue a hablarle a Nehemías. Pero entonces por eso es que nosotros debemos conocer la escritura. Mire lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, allá en el capítulo 4, versículo 1, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y nos dice el por qué. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu. Hay personas que son felices. Luego de escuchar la predicación en la iglesia, van y ponen predicaciones en internet y escuchan a todo tipo de pastores. Y no les importa ni siquiera si ese pastor es un hombre que vive en adulterio, si es un hombre que predica el evangelio de la prosperidad, no les importa. Y les voy a decir algo, es demasiado importante el testimonio de un pastor a la hora de usted y yo escuchar su predicación. Es importantísimo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué creen ustedes que los enemigos de la obra de Dios querían que Nehemías quedara en descrédito con el pueblo? Bueno, le voy a dar la respuesta. Vaya y lea la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 7, y usted se dará cuenta que uno de los requisitos que necesita un pastor para pastorear una iglesia es que tenga buen testimonio de los de afuera. Y no solamente de los de afuera, de los de adentro de la iglesia. Y hay gente que es feliz escuchando a un poco de predicadores. Yo en estos días escuchaba a alguien que se dice ser cristiano y empezó a hablarme acerca de una predicación y me dijo: hermano, y esa predicación fue una bendición impresionante, pero impresionante. Y yo le pregunté: bueno, ¿y quién es quién es el predicador? Y me dijo: no es un pastor, es una pastora. Y yo: sí. ¿Y cómo se llama? Fulanita de tal. Ya. Bueno, hágale tranquilo. Muy bueno, yo la voy a escuchar. Y entonces me fui a mirar la historia de vida de aquella mujer. Y resulta y sucede que aquella mujer estaba casada
tenía a su esposo, pero entonces el Señor por allá le habló y le dijo que se separara del esposo. Y esta mujer abandonó el esposo y se casó con un muchacho muy joven y muy apuesto. Y entonces el Señor no solamente le dijo, sepárese de su esposo, sino que ¿sabe qué le dijo? Cásese con fulanito de tal y él va a ser su ayuda idónea. Hermanos, y a ese tipo de personas hay muchos cristianos escuchándoles predicaciones. No, mi hermano, eso es algo serio. Cuando usted y yo vamos a escuchar a un pastor, a un predicador, necesitamos mirar qué tipo de persona es. Si tiene autoridad de parte de Dios. ¿Cómo es posible que Dios le va a hablar a una mujer y le va a decir deje su esposo y luego le va a decir cásese con fulanito que él va a ser su ayudante en el ministerio? Por Dios, eso es antibíblico. Es que el pastor es el hombre que Dios puso. La esposa del pastor es la ayuda idónea. El pastor es el que debe tomar las decisiones de la iglesia, no la esposa. Y así mismo pasa en el hogar. Cuando en el hogar es la mujer la que lleva las riendas, la que toma las decisiones, la que da las órdenes, este es un hogar disfuncional. Porque la escritura dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y entonces el enemigo no pudo lograr su objetivo. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías era un hombre de oración, un hombre que dependía de Dios, un hombre que iba a la escritura, un hombre que tenía discernimiento espiritual. Y yo le hago una pregunta a usted en esta noche con relación a todo esto. ¿Eres un hombre de oración, una mujer de oración? ¿Eres un hombre, una mujer que va a la escritura? ¿Verdaderamente tienes discernimiento espiritual? ¿Sabe por qué es importante esto? Escuche, es importante ¿por qué? Porque después de estos 3 ataques, usted y yo vemos a Nehemías firme, el pueblo firme. Y en el versículo 15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul en 52 días. Fue terminado el muro. Y le digo la verdad, yo me gozo con este versículo 15. ¿Sabe por qué? Porque ahí vemos el fruto del esfuerzo del trabajo en la obra. Ahí está el fruto. El muro fue terminado. Yo me imagino cuando ellos terminaron el muro, quizás exclamaron un grito: ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque ya con el muro terminado, con las puertas puestas, las cosas eran a otro precio. Ya las cosas eran a otro precio. Ahí terminaba toda oportunidad del enemigo de trabajar en contra del pueblo de manera externa. Ya no tenían acceso a la ciudad. Ya con los muros terminados y las puertas cerradas, ya los enemigos no tenían acceso a la ciudad de Jerusalén. Y eso es algo precioso. ¿Por qué? Recuerden el pasaje que yo les daba ahorita, el de Filipenses, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Mi hermano, pero para usted y yo poder resistir los ataques del enemigo, usted y yo necesitamos ser hombres y mujeres de carácter. Necesitamos tener un carácter como el carácter de Dios. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? Escuche, ¿cuáles son las lecciones que usted y yo podemos aprender de estos versículos que leímos? En primer lugar, la primera lección que necesitamos aprender es que el enemigo no se rinde y no se rendirá. Mi hermano, no crea que porque usted hoy en el Señor ha crecido, ha madurado, ha ido adelante, no crea que el diablo se va a rendir. Satanás va a seguir atacándolo a usted y va a seguir atacándome a mí hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga por la iglesia. En segundo lugar, debemos siempre estar únicamente
en dependencia de Dios. Escuche, debemos siempre estar únicamente en dependencia de Dios y no creernos lo suficientemente maduros para pensar que podemos vencer solos al enemigo. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque conozco muchas personas que Dios les ha dado conocimiento de la escritura, les ha dado una posición en una iglesia, sirven y sabe algo, uno los ve y son personas totalmente orgullosas. Cuando hablan acerca de su ministerio y cuando hablan acerca de su vida cristiana, usted nunca los ve hablar acerca de Dios. Mi hermano, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho aquello, es que yo he hecho esto. Y le voy a decir, en su gran mayoría de personas que conozco así, la gran mayoría, hombres, han caído en adulterio. Aún sus esposas, por vengarse de ellos, se han ido a adulterar. ¿Sabe por qué? Porque no viven una vida en dependencia de Dios, porque se creen lo suficientemente grandes y maduros para afrontar la vida espiritual, la vida cristiana en sus propias fuerzas. Usted y yo nunca vamos a ser lo suficientemente maduros para enfrentar a Satanás en nuestra propia fuerza. Es en la fuerza del Señor. Usted y yo debemos entender que ya Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y que la victoria es nuestra, pero tenemos que pelear la vida cristiana en dependencia de Dios. Esto no es de tomar vacaciones. La vida cristiana no tiene vacaciones. Por eso hay que estar trabajando en la obra del Señor. Si Dios a usted lo ha llamado a servir, sírvale a Dios. Sírvale al Señor, esté ocupado en la obra del Señor. Quite la mirada de las cosas terrenales y pasajeras y ponga su mirada en el Señor. Y en tercer lugar, podemos aprender de este texto que el Dios de la Biblia es fiel y la obra que Él comienza, la termina. Recuerde que cuando empezamos a estudiar este libro de Nehemías, yo les decía que no fue Nehemías quien tomó la iniciativa de reconstruir los muros. Fue Dios quien tomó la iniciativa y por eso fue Dios el que despertó el corazón de Ciro, rey de Persia, para que la obra empezara. Ese es el Dios de la Biblia. Y entonces, ¿qué podemos decir con relación a esto? Podemos volver a decirlo otra vez. El Señor comenzó una obra en nosotros, Él la va a terminar, pero escuche algo, el Señor nunca va a terminar la obra en alguien quien ni siquiera la ha empezado. Porque hay personas que creen que este pasaje es para ellos. No, porque ni siquiera el Señor ha empezado a trabajar en ellos. Siguen siendo los mismos de siempre. No cambian. Están viviendo en una vida religiosa. Están viviendo en una vida ritualista. Están viviendo en una vida conformista. Están viviendo en una vida de pecado. ¿Qué significa eso? Que el Señor no ha empezado a trabajar aún en ellos. Y por eso tienen que venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a hacer esa buena obra en ellos y la perfeccione hasta el día del Señor Jesucristo. Yo espero, mis amados hermanos, que podamos meditar en estos tres tipos de ataques que el enemigo lanza contra un hombre, una mujer de Dios, porque es lo que vemos a diario. ¿Qué es lo primero que Satanás hace con relación a la iglesia? Que la iglesia se mezcle con el mundo. Entonces algunos abrazan el mundo, abrazan las filosofías del mundo, hacen amistad con ciertas personas que aparentemente son cristianas. ¿Y sabe cómo terminan? En el mundo. ¿Sabe qué pasa con aquellas personas? El ejemplo que yo les ponía ahorita, de aquella persona que, uy, qué bendición de predicación. No, yo me gocé y me deleité escuchando una mujer con ese tipo de testimonio. ¿Sabe qué pasa? Que llegan a poner tanto la mirada en esas personas, que ya escuchan todas las predicaciones de esas personas y les meten unas herejías de frente y no las perciben. ¿Sabe por qué? Porque no tienen oído espiritual, porque no conocen la voz de Dios a través de la escritura. Por eso nosotros debemos ser personas que debemos ir a la Biblia a estudiarla con seriedad. No debemos hacer amistad con el mundo. En segundo lugar, el enemigo va a traer la calumnia, el chisme a la iglesia. Y usted y yo en cualquier momento podemos vernos involucrados ahí.
Pero ¿cómo debemos de actuar? Como dice la Escritura, hay que estar quietos. Simplemente viva para Dios. Guarde su corazón para Dios, guarde su testimonio y deje que hablen de usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios se encargará de defenderlo. Y gócese, gócese. ¿Sabe por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted. Y ellos blasfeman contra el Espíritu Santo, pero por causa de su buena vida, de su buen ejemplo y de su buen testimonio, el Espíritu Santo es glorificado. Y hay un grande galardón para usted en el cielo. Y en tercer lugar, el enemigo traerá una falsa religión. El enemigo traerá una falsa religión. Ahí es donde usted y yo tenemos que estar pendientes. Mis amados hermanos, hoy en día hay una cantidad de predicadores en la televisión, en la internet. Y usted y yo tenemos que ser cuidadosos. Porque no todo aquel que dice ser de Dios y que habla en nombre de Dios es de Dios. Solamente aquellos que predican la palabra revelada de Dios, estos son de Dios. Así que tengamos en cuenta todo esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos guardamos de estos ataques del enemigo, podemos estar seguros de que el Señor terminará la buena obra en nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga llevando adelante y que el Señor nos ayude a seguir yendo siempre a la Escritura. Amén. Señor y Dios y Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Dios mío, te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias porque una vez más nos has enseñado principios de vida, principios bíblicos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra que tú nos has hablado en esta noche. Ayúdanos, Dios mío, a meditar en el hecho de que Satanás siempre tendrá la mira puesta en el pastor de esta iglesia. Señor, ayúdanos como iglesia a orar por nuestro pastor de manera constante, de manera continua, Señor, a entender que el pastor de la iglesia no es el Superman de la iglesia, que no es un hombre que pelea la batalla en sus propias fuerzas, sino que es un hombre que depende de ti. Ayúdanos a orar por él. Ayúdanos, Dios mío, a hacer lo que dice el libro de Hebreos, a someternos a la autoridad de Él como pastor, para que Él también pueda, Dios mío, hacer el trabajo sin quejarse delante de ti. Señor, bendice nuestro pastor en una manera especial y fortalécelo. Porque yo sé que el pastor de esta iglesia, Dios mío, ha sufrido todo lo que sufrió Nehemías. Ha sido calumniado por el enemigo. El enemigo ha buscado que él haga amistad con el mundo. El enemigo ha enviado falsos profetas para traerle mensajes para que él abandone la obra. Y así por el estilo, Señor, somos conscientes del ataque que el enemigo ha traído y que traerá sobre el pastor de la iglesia. Pero a la misma vez, Señor, ayúdanos a entender que esto también es para nosotros como iglesia. Que principalmente el ataque viene para el pastor, pero que también nosotros como iglesia seremos calumniados. El enemigo buscará que hagamos alianzas con el mundo y que a la misma vez, Señor, enviará falsos profetas para que traten de confundirnos de lo que es la verdadera voz tuya, la cual ha sido dada a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de todos estos ataques, a poner nuestra mirada en ti, a tener un carácter firme, Señor, y un discernimiento como el de Nehemías, para que finalmente, Señor, así como los muros de la ciudad fueron finalmente construidos, Señor, también, Dios mío, los muros de nuestra vida espiritual sean totalmente construidos, Padre. Que podamos, así como dice el apóstol Pablo, alcanzar la estatura de aquel varón perfecto, Señor. Un hombre, una mujer que ya no es movido por las circunstancias de la vida, que ya no es movido, Señor, por las cosas terrenales, que ya no es movido, Dios mío, por todo viento de doctrina, Padre, sino que por el contrario, que podamos estar firmes en la fe, poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo, para que un día finalmente se pueda cumplir en nosotros, Señor, tu promesa de que muramos o que tú vengas por la iglesia
y que partamos por toda la eternidad contigo, Señor, y estemos en tu gloriosa y deleitosa presencia por toda la eternidad. Yo te pido ahora que este pueblo sale de este lugar, que lo lleves en paz y en seguridad y en tu victoria, Señor, para la gloria y alabanza de tu santo nombre te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche para todos.